En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, amoroso Padre Celestial, nos inclinamos ante ti en este domingo especial, un día apartado de todos los demás días de la semana, un momento en el que nos llamas para reunirnos, ya sea que podamos entrar en tu casa o que estemos reunidos en nuestros propios hogares, pero tu Espíritu está activo y quieres revelarte a nosotros de una forma muy especial e íntima. Estamos agradecidos por estos días de domingo. Estamos agradecidos por quién eres, el Dios Todopoderoso, el que lo sabe todo, el que es todopoderoso, el que está siempre presente en nuestra vida, pero también eres un Padre Celestial amoroso. Nos has creado para que podamos tener comunión contigo y tú con nosotros, que puedes amarnos y que nosotros podemos amarte a cambio. Estamos agradecidos por ello y estamos agradecidos por la posibilidad que tenemos a través de las ganancias de tu Hijo, la posibilidad de una comunión eterna, imperturbable y eterna contigo, el Dios Trino. Padre, esperamos ese día y nos preparamos para ese día y pedimos que este servicio sea un paso en esa dirección, que nos enseñes, que seamos estudiantes dispuestos, que tu Espíritu nos fortalezca y nos consuele, y que absorbamos todo lo que nos enseñes y lo convirtamos en parte de quienes somos. También oramos por aquellos que están en tiempos de sufrimiento, por aquellos que están agobiados, atribulados, preocupados e incluso ansiosos. Padre, que prevalezca tu paz, la paz del Señor Jesucristo, una paz que va más allá de nuestro entendimiento, una paz que nos calma y nos tranquiliza. Padre, también, por favor, fortalece y deja que cada uno recuerde que tú tienes el control, que tienes la última palabra en todo. Padre, prepáranos también con tu Espíritu para que cuando escuchemos las palabras de absolución en este servicio, sepamos que nuestros pecados han sido perdonados. Y Padre, por favor, ayúdanos para que podamos mantenernos fuertes en la fe, independientemente de los obstáculos que pueda haber en nuestra fe, en nuestro camino, que no perdamos la fe por nada, sino más bien profundicemos nuestra relación contigo, que encontremos la unidad en el apostolado y seamos parte de esa unidad. Y Padre Celestial, bendícenos ahora con tu palabra, con tu Espíritu, con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que buenos días, hermanos y hermanas. Les traigo saludos de amor de parte de nuestro apóstol del distrito. Comenzamos un nuevo tema de servicio este mes de febrero. Cristo, nuestro ejemplo, enseña. Y nuestro versículo bíblico para este domingo proviene del Evangelio de Mateo, el 5º capítulo, el 3er versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Queridos hermanos y hermanas, les deseo un bendecido domingo. Como mencioné, ya estamos en el segundo mes del año y comenzamos un nuevo tema de servicio para este mes, y el tema es Cristo, nuestro ejemplo, enseña. Y durante el transcurso de este mes tendremos versículos de la Biblia, principalmente que provienen de las palabras del mismo Señor Jesús. Y luego Él tiene un punto de enseñanza que quiere hacer, y con el paso de los meses escucharemos lo que Él quiere enseñarnos para que podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria y de hecho convertirnos en lo que Él enseña. Este también es un mes especial porque a mediados de este mes comenzamos el periodo de Cuaresma, que conduce a la Semana de Pasión, la Semana Santa, la semana en la que experimentamos el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Y tendremos un servicio divino especial para el comienzo de la Cuaresma, a la que a menudo nos referimos como el tiempo de pasión, oficiado por nuestro apóstol de distrito. Pero esta mañana, nuestra palabra viene del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús ahora está enseñando, está comenzando el Sermón del Monte, la constitución de nuestra fe como cristianos. Y un maestro es una profesión noble, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde los maestros tienen que buscar formas adicionales para hacer que las lecciones sean emocionantes, interesantes y atractivas para los estudiantes. Los maestros conocen el material que están enseñando y quieren presentarlo de la manera más interesante que emocione, motive e inspire a sus estudiantes. Los maestros pueden hacer mucho y estamos muy agradecidos de tenerlos, especialmente en estos momentos de pandemia. Pero hay una cosa: por más maravilloso que sea un maestro, hay algo que un maestro no puede hacer, y es que el maestro no puede aprender por el alumno. Cada alumno tiene que aprender por sí mismo. Y así comienza el Señor. Comienza este sermón con un resumen ejecutivo que llamamos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no son algo que podamos elegir y decir, esta me queda, o puedo hacer esta, o esta otra queda perfecta para mí. No, las bienaventuranzas son para todos nosotros. Todas las bienaventuranzas son para todos nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere que seamos, lo que dicen estas bienaventuranzas. Y comienzan con bienaventurados. Bienaventurado significa que es algo que te acercará más a Dios. Esto es algo que profundizará tu relación con Él. Y bienaventurados seremos si somos capaces de cumplir lo que el Señor Jesús pide. No soy maestro, pero me gustaría darles una tarea. Esa tarea es ir y leer el Sermón del Monte, del 5º al 7º capítulos de Mateo, y vean este resumen ejecutivo, las bienaventuranzas, y cómo se desarrolla a lo largo de las porciones restantes del sermón. Sería una tarea interesante. Pero hoy queremos enfocarnos en bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que queremos entender es por qué Dios creó a la humanidad, al género humano, en primer lugar. No necesitaba crear a la humanidad. No había nada vacío en Él. Él era perfecto, estaba bien tal como era, pero quería a la humanidad, quería crear a la humanidad porque quería tener una relación con la humanidad, quería amar a la humanidad y quería ser amado a cambio por los humanos. Quería tener una relación que fuera perdurable, eterna, feliz y pacífica. Y por eso creó a la humanidad. Y también estableció la relación
el tipo de relación que quiere tener con nosotros. Y podemos leer sobre eso en Isaías, el capítulo 66, el segundo versículo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ese es aquel con el que el Señor quiere tener una relación, el que es pobre en espíritu. Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es omni, sabe todas las cosas, ve todas las cosas, está en todas partes. Y porque lo es, tenemos que creer que incluso cuando creó a la humanidad, sabía que la humanidad pecaría, y sin embargo creó a la humanidad, al género humano, a los seres humanos, porque quiere amarlos y quiere ser amado a cambio. Él conoce sus faltas, conoce nuestras faltas, y todavía quiere tener una relación con nosotros. El Señor Jesús fue bastante directo cuando dijo, sin mí no pueden hacer nada. La relación que tenemos con el Señor se establece en sus términos, para nuestro beneficio, porque Él quiere que tengamos su bendición. Quiere que nos acerquemos a Él, quiere profundizar nuestra relación con Él, y eso depende de nosotros. Nosotros necesitamos aceptar los términos de la relación que el Señor quiere, y lo hacemos cuando entendemos quién es el Señor. Él es trascendente, está más allá de todo lo que ha creado, está por encima de su creación, está más allá de lo que podemos entender y comprender por completo. Está muy por encima de nosotros, no es nuestro igual, no somos su igual. Pero en la misma medida, del mismo modo, es inmanente, lo que significa que es descubrible hasta cierto punto, se revela a sí mismo hasta cierto punto. Él nos dice cuál es su voluntad hasta cierto punto, y el grado es lo que es necesario para que tengamos la salvación. Así es como se revela. Esa es la medida en que se revela. Esa es la medida en que expresa su voluntad. Y aquellos que son pobres en espíritu pueden aceptar eso y son capaces de entender. Yo dependo completamente de Dios. Dependo completamente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay forma de que pueda ganar o merecer mi salvación. Dependo completamente de esa relación con Él. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los seres humanos, los que son pobres en espíritu, también reconocen esta verdad. En 1 Corintios, el primer capítulo, el versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y es en estos términos, los pobres en espíritus, los que no saben todo, los que son enseñables, los que son entrenables, los que están dispuestos a aprender. Tienen un maestro de sabiduría, conocimiento y comprensión infinitos para compartir. Pero, ¿qué se interpone en el camino? ¿Qué es lo que se interpone? Queridos hermanos y hermanas, es cuando no somos pobres en espíritu. Voy a contarles una historia de mí mismo. Era un niño
de 4 o 5 años, una tarde, a la hora del almuerzo, estaba sentado en la mesa de la cocina y algo no me estaba satisfaciendo. No sé si fue el almuerzo que me había preparado mi mamá, no sé si me había informado que después de terminar mi almuerzo iba a tomar una siesta o que tenía que hacer algo que no quería hacer. Pero yo no estaba feliz y le dije, muy indignado, no puedo esperar hasta el año que viene que esté en el jardín de infancia y finalmente esté por mi cuenta. No puedo esperar hasta llegar al jardín de infancia y que finalmente esté por mi cuenta. Hermanos y hermanas, qué declaración de arrogancia e ignorancia pronunciada por un niño de 4 o 5 años. Eso no es pobreza en espíritu. Y desafortunadamente, esa actitud no desaparece automáticamente cuando nos hacemos mayores. Seguimos luchando contra eso, que queremos valernos por nosotros mismos. Pero luego tenemos que volver atrás y pensar en ello, porque Dios nos creó en primer lugar, para tener comunión con Él. Y si no estamos en comunión con Él, entonces hay un desequilibrio en nuestra vida. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y estamos en peligro de estar en un estado muy desagradable. Considérenlo. Él quiere que tengamos una relación con Él, quiere acercarnos más a Él, quiere que estemos cerca de Él. Él quiere mostrarnos el camino a la salvación para que algún día podamos ser lo que Él quiso que fuéramos y estuviéramos en comunión eterna, pacífica e imperturbable con Él y con todos los que creen en Él, sin Satanás, sin maldad, sin muerte, sin dolor. Eso es lo que Él quiere para nosotros, por eso nos creó. Y si nos alejamos de esa relación, consideren las implicaciones. Dios es amor. Si nos alejamos de Él, nos alejamos de su amor. Nos distanciamos de Él. Dios es el Dios de la paz. Si nos alejamos de Él, ¿dónde está nuestra paz? Dios es el Dios del consuelo. Si nos alejamos de Él, ¿dónde está nuestro consuelo? Dios es el Dios de la paciencia. Si nos alejamos de Él, ¿dónde está nuestra paciencia? ¿Cómo lo lograremos en esta vida? ¿Cómo lo lograremos en la vida que está por venir? Hermanos y hermanas, no podemos darnos el lujo de estar distantes de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacen los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu adoptan un enfoque completamente diferente al de aquellos que están llenos de sí mismos, que son ricos de espíritu, que son fuertes en opiniones e ideas. Los pobres en espíritu ni siquiera comienzan a decir lo que van a hacer sin alistar la ayuda del Señor. Podemos leer sobre esto en Santiago. En el 4º capítulo, el versículo 13 y el versículo 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Y el consejo de Santiago es, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. El principio mismo, toda la perspectiva, el comienzo. Si el Señor quiere, ese es el factor decisivo. El proverbio dice, el escritor de Proverbios dice, en el capítulo 16, el versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
incluso cuando hacemos planes, y debemos hacer planes porque Dios nos dio un cerebro y nos dio la capacidad de razonar y nos dio la capacidad de pensar y de comunicarnos. Él quiere que hagamos planes, pero también quiere que lo involucremos en nuestros planes. Quiere que lo invitemos a nuestros planes y quiere que le permitamos cambiar nuestros planes como Él crea conveniente. Los pobres en espíritu se dan cuenta de que no pueden controlar todo y no pueden saberlo todo. Los pobres en espíritu se dan cuenta de que se les ha dado libre albedrío y con ese libre albedrío viene la oportunidad de tomar decisiones. Pero los pobres en espíritu reconocen que las decisiones que toman no siempre son buenas. Y los pobres en espíritu también se dan cuenta de que Dios nunca toma una mala decisión. Sus decisiones son siempre verdaderas y siempre correctas. Y siempre promoverán su plan para nosotros, para tener una comunión eterna e imperturbable con Él. Los beneficios de ser pobre en espíritu. Saber que con Dios en control, con Dios tomando las decisiones, con nosotros siguiendo su dirección y su consejo y su guía, podemos tener una compostura serena independientemente de lo que estemos pasando, porque Dios tiene el control. Hemos seguido su voluntad, lo hemos hecho a su manera, e independientemente de lo que venga, sabemos que será lo correcto. Porque creemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti. Y esa es otra característica de los pobres en espíritu. Reconocen que dependen de Dios, pero también reconocen que Dios los ama y que pueden confiar en el Señor, así como un alumno puede confiar en un buen maestro, pero aún más porque Dios es perfecto y nunca se equivoca. Él nunca hace nada que le impida cumplir su objetivo para nosotros. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros. Podemos tener esperanza en su paz, en su gracia. Pedro lo escribió a la congregación en la primera epístola de Pedro, el primer capítulo, el versículo 13, una parte de este versículo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué podemos confiar plenamente, tener plena esperanza en esta paz? Esta esperanza no es una mera ilusión. Esta esperanza se basa en el mismo propósito por el que Dios nos creó en primer lugar, que eventualmente tendríamos una comunión eterna e imperturbable con Él. El escritor de Hebreos lo prometió y es parte de nuestro versículo bíblico del comienzo del año. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es el autor de nuestra fe. Él la inició y la va a completar. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses y dijo, en el primer capítulo, el versículo 6,
estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, podemos tener esperanza en la gracia de Dios. Y cuando nos damos cuenta de los beneficios que provienen de ser pobres en espíritu, eso tiene un impacto en nosotros, nos cambia, nos hace diferentes. No solo impacta nuestra relación con el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solo profundiza nuestra relación con ellos, sino que aumenta nuestro amor por ellos, fortalece nuestro valor y nuestra confianza en ellos, pero también tiene un impacto en la forma en que tratamos a nuestro prójimo. La gracia de Dios, dependemos de ella, y por eso somos misericordiosos con nuestro prójimo. Dependemos del perdón de Dios. No podríamos estar con Él si no fuéramos perdonados. Y así, porque sabemos que Dios quiere para nuestro prójimo lo mismo que quiere para nosotros, la comunión eterna, también trabajamos para encontrar una manera de perdonar a nuestro prójimo. Porque somos pobres en espíritu, somos ricos en Dios, ricos en Cristo, ricos en el Padre, ricos en el Espíritu Santo, y compartimos esa riqueza con nuestro prójimo y lo ayudamos a encontrar el camino hacia esa relación y esa riqueza también. Ese es el efecto, hermanos y hermanas, de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son ricos en Dios. Los pobres en espíritu miran al Señor desde el principio, lo involucran en todo, en todos los aspectos de su vida al principio. Los pobres en espíritu están dispuestos a dejarse guiar y permitir que el Señor cambie los planes como mejor crea conveniente. Los pobres en espíritu reconocen su dependencia de la gracia de Dios. Los pobres en espíritu comparten la riqueza de su relación con Dios, con sus semejantes, que Él o ella o ellos también puedan celebrarlo y compartirlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, nos preparamos para orar juntos el Padre Nuestro y escuchar las palabras de absolución. Me gustaría leer un versículo de los Salmos. El Salmo 130, los versículos 3 y 4. Si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Que sea reverenciado no se refiere a tener temor de las represalias, no se refiere a tener temor de sufrir daños. La reverencia aquí es el temor de Dios, santa y asombrosa reverencia por el Dios Todopoderoso, el misericordioso Padre Celestial.
¿quién podría mantenerse si el Señor mirase los pecados? Ninguno de nosotros podría hacerlo. Y reconocemos eso también como una característica de los pobres en espíritu. Están dispuestos a reflexionar en sí mismos. Están dispuestos a examinarse a sí mismos. Están dispuestos a ver dónde su espíritu fue demasiado fuerte y no pudieron o no quisieron precisamente escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y el pecado fue el resultado. Y una y otra vez sucede. Y sin embargo, el Señor está dispuesto, de hecho, deseoso de perdonar a aquellos que reconozcan su pecado. Hermanos y hermanas, trabajemos para ser pobres en espíritu. Que estemos dispuestos a admitir nuestros males cometidos, que estamos dispuestos a reconocer el daño que pudieron haber causado, que estamos dispuestos a restaurar lo mejor que podamos, que estamos dispuestos a reconciliar. Los pobres en espíritu poseen el reino de Dios. Hermanos y hermanas, ser ricos en espíritu, estar llenos de nosotros mismos, estar llenos de nuestras opiniones y nuestras ideas y nuestras maneras, decir que no podemos cambiar, decir que no podemos transformarnos. Eso nunca nos permitirá profundizar nuestra relación con el Señor. Cuando queremos lo que el Señor quiere para nosotros, cuando oramos por ello como el Señor oraría por ello, cuando trabajamos como el Señor trabajó por nuestra salvación, entonces, hermanos y hermanas, lo que de otro modo podría considerarse imposible, se vuelve posible. El Señor les dijo a sus discípulos que sin mí no pueden hacer nada. Y también dijo, con Dios todo es posible. Incluso aquellas cosas que podemos sentir hoy que son imposibles. Si permanecemos y seguimos creciendo en la pobreza en espíritu, el Señor hará posible lo imposible.
Si por favor se ponen de pie, podemos orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Dios Todopoderoso, Padre amoroso, bondadoso y celestial, una vez más te traemos nuestro agradecimiento. Estamos agradecidos por ti y por tu Hijo y por el Espíritu Santo. Estamos agradecidos por el perdón que nos acabas de reafirmar. Aquellos pecados de los que nos hemos arrepentido son perdonados, y tú incluso vas más allá. Los olvidas, los arrojas detrás de tu espalda, para no verlos más. Padre Celestial, cuán rico es ser pobre en espíritu. Cuán rico es tener tu bendición, estar más cerca de ti, de tu Hijo y de tu Espíritu, ser avivados por ellos, ser fortalecidos por ellos, ser consolados por ellos, ser guiados y conducidos por ellos. Padre Celestial, ¿cómo podemos agradecerte lo suficiente? Estamos agradecidos por la paciencia que se nos demuestra una y otra vez. La lealtad. Padre Celestial, podemos contar contigo, podemos contar con tu Hijo, podemos contar con el Espíritu Santo. Siempre estarás ahí para nosotros. Ayúdanos a que podamos crecer en nuestra pobreza en espíritu. También oramos, Padre, nuevamente por aquellos que se encuentran sufriendo. Una parte tiene que ver con la pandemia, otra parte no. Existía antes, existirá después. Algunos han sufrido cambios radicales en sus vidas por eventos recientes, eventos que nunca pudieron ser anticipados o nunca se quiso que fueran anticipados. Padre, no siempre entendemos por qué permites lo que permites, pero conocemos tu amor por nosotros. Sabemos la razón por la que nos has creado. Sabemos que tu plan de salvación se cumplirá. Sabemos que un día estaremos en comunión eterna e imperturbable contigo. Te pedimos, Padre, que ninguna circunstancia, sea la que sea, espiritual, material, física, económica, sea la que sea, que nada haga, que ni uno solo pierda la fe, sino que permite que solo nos haga pobres en espíritu y que resulte en una relación más profunda, que se llene cada vez más de tu amor. Padre Celestial, oramos por el retorno de Jesucristo. No es algo por lo que oramos porque queremos escapar del tiempo en el que vivimos, sino porque queremos experimentar la plenitud
de la relación, cuando te veamos cara a cara, cuando seas todo en todos. Eso, Padre Celestial, es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos. Para eso nos preparamos. Ayúdanos, Padre, no lo podemos hacer solos. Pero contigo todo es posible. Por favor, envíalo y acéptanos en gracia. También, Padre, mira con favor y benignidad las ofrendas que se traen, como sea que se traigan, y siempre que se traigan, así como los sacrificios, el uso de dones y talentos para servirte, para servir a tus hijos, para promover tu trabajo. Permite que todo encuentre gracia ante tus ojos. Y ahora, Padre Celestial, permítenos recibir tu bendición final, que podamos ir con el consuelo de la comunión, el consuelo y la fuerza del amor, y la paz y la calma que brinda la gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les deseo un bendecido domingo, una bendecida semana, y ahora cantaremos juntos nuestro himno final de alabanza.